Listo. Entonces, mientras esto carga, la idea es hablar de plejo braquial el día de hoy. Como es un tema tan extenso, pues no es fácil explicarlo en una hora de conferencia, entonces lo dividimos en dos partes. La primera parte vamos a desarrollar la parte de anatomía, toda la configuración del plejo braquial, su localización, los reparos, las divisiones. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico de una lesión de plejo braquial? El examen físico y qué imágenes diagnósticas tenemos como herramientas para el diagnóstico de alguna lesión de plejo braquial. Entonces, empezamos diciendo que el plejo braquial se forma en el triángulo cervical posterior, que está formado por el esternocleidomastoideo, su porción más posterior, la porción descendente del trapecio y la clavícula. Esto es importante porque la localización de las diferentes partes del plejo va a tener relación con esto. Entonces vamos así a saber que las raíces, los troncos y las divisiones se van a encontrar en el triángulo posterior del cuello, mientras que los cordones van a estar en la fosa axilar y los nervios principales o las ramas terminales ya van a estar entre la fosa axilar y el miembro superior correspondiente. Esta imagen se las traigo porque me parece clave mostrar este corte transverso de la médula espinal. Con esto lo importante es ver que tenemos pues, la sustancia gris que tiene una asta posterior y una asta anterior o una asta dorsal y una ventral. El asta dorsal es la que se ve en la parte de arriba de la pantalla y la ventral en la parte de abajo. Esos axones van a tener la rama ventral, va a tener las neuronas que son motoras y la parte dorsal va a tener las ramas que son sensitivas. Estos van a llevar esas dos raíces, digamos que van a salir de cada asta, una con información sensitiva y otra con información motora. En la parte dorsal tenemos un ganglio que es el ganglio de la raíz dorsal, que es importante que lo tengan ubicado desde este punto en la presentación porque él nos va a dar una pauta para hacer una división y para hacer una clasificación de las lesiones de plejo, que es muy importante para el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. Una vez salen la rama dorsal y la rama ventral, se van a unir formando el nervio justo anterior al agujero de conjunción para finalmente dividirse en dos ramas, una que va anterior y una posterior. Otra cosa que es importante hablar en este punto es que las ramas posteriores que salen de esta división no forman plejos, mientras que las ramas anteriores son las que van a formar el plejo braquial. Entonces, aquí quiero mostrarles un video donde les... Señor. Tatiana, ¿por qué las posteriores no forman plejo? Porque van a formar el plejo cervical, pero no sé por qué, cuál es la razón de que no formen plejo, no sé, doctora. Devuélvete a la anterior. La anterior. Ahí está. Porque son ramas sensitivas. Fíjate que en la motoneurona, digamos, está en las astas anteriores. Entonces, las imágenes que tú ves saliendo en rojo son ramas motoras, mientras que los que van a entrar a la médula en la parte posterior son ramas sensitivas. Y las ramas sensitivas ya van de regreso con la información periférica hacia el sistema nervioso central para ser interpretadas por su corteza de alguna manera. Entonces, la razón es que las ramas motoras hacen plejos, o por lo menos las ramas mixtas, digámoslo así, las ramas sensitivas puras no hacen plejo. Listo, doctora, mil gracias. Perdón, en el dibujo le faltó la parte del simpático, el ganglio simpático. Bueno, ese sí, el que está en T1. No lo puse en esta, pero se lo podemos ver más adelante. Creo que tengo una diapositiva donde está el ganglio simpático. Pues es importante. Sí, señora, ahí también le hablo de eso. Listo. En esta diapositiva voy a mostrarles un video que les voy a ir explicando porque me pareció dinámico para explicar el plejo y cómo es su división, que es un poquito más complicada. Ay, ya se va a poner en silencio, entonces bueno. Tenemos fibras motoras sensitivas del C5 a T1. Estas fibras van a formar raíces, troncos, divisiones, cordones y las ramas terminales. Entonces, si hay una raíz
que se forma por cada nivel. Entonces tenemos una raíz de C5, C6, C7, C8 y T1. Esas raíces van a formar troncos y esos troncos se van a formar de la unión de raíces. Entonces, cuando tenemos la unión de la raíz de C5 con la raíz de C6, vamos a formar el tronco superior. Luego vamos a tener la unión de la raíz de C8 y de T1, que nos va a formar el tronco inferior, y la raíz de C7 sola ella, pues va a formar el tronco medio. Luego que tenemos esto, cada tronco va a tener una división, que es una división anterior y una división posterior. Esta división anterior y posterior es clave porque es la segregación más grande que se puede hacer del plejo braquial, porque nos va a dar la parte anterior, que va a ser representada por toda la musculatura de la parte anterior, y lo posterior, que va a mostrar todo lo del compartimento posterior. Entonces, en este esquema que están mostrando, hacen una línea medio axilar y forman un compartimento anterior y uno posterior, que puede considerarse un preaxilar o un posaxilar, o un compartimento flexor y un compartimento extensor. Entonces, todo lo que sea rama posterior o de la división posterior va a ir para el compartimento posterior, y lo anterior va para el compartimento anterior. Esas divisiones posteriores de los tres troncos van a formar el cordón posterior. Se van a juntar las tres y forman el cordón posterior. Y la división anterior del tronco superior nos va a formar el cordón lateral. La división que tenemos para formar el tronco inferior, que es la Tati, señora. espera un segundo el video. Voy. Espérenme que se me fue. Ya. Listo. Como dijiste muy bien, cada uno de los troncos se divide en anterior y posterior, ¿cierto? Sí, el que va a formar el cordón lateral es la división anterior del superior y la anterior del medio. Del medio, sí, señora. ¿Sí? Y la anterior del inferior solita va a armar su tronco interno o medial. Sí, señora. Ok. Quiero que me comience y te puedes devolver un poco, porque sí, no sé si una vez mirar ese concepto. Devuélvete hasta donde están saliendo las raíces, porfa. A las raíces. Ahí para ahí está perfecto. Voy a poner mi cosito para pintar, que amé esta cosita. Entonces, mire, se supone que salen C5, C6, C5, C6, C7, C8 y T1. A veces reciben una rama arriba de C4, ¿sí? Y a veces reciben una rama abajo de T2, ¿sí? Sí, señora. Entonces, ¿qué pasa? Esta, cuando son... ¿No se está pintando? ¿Arriba? No se ve, doctora. Ah, ya se vio, ya se No vio. se ve, no se ve. No, pero esa es pregunta para Tati. Ah, bueno, entonces dígame, Tatiana. ¿Las ve? Ya las pinté. Sí, señora, sí, ya las veo. Listo. Pues perdón que no soy tan ágil con la pintura digital. O sea, cuando tiene una raíz de C4 más y o puede tener las dos, o puede tener una, o puede tener la otra. ¿Cómo se llama eso? Yo lo iba a decir, pero Jorge no me dejó. ¿Cómo se llama que la raíz de C4... Nico, no sea tan sapo. Ay, no que estoy C4 viendo. también sea el plejo. Pues esa Nico, rama muy bien. No, está bien, pero no seas sapo, que no te estoy preguntando a ti. Si quieres, ahorita cojo a preguntarte. Ay, yo justo no alcanzo a ver lo que dijo Nico. Pero eso es con prefijado. ¿Es prefijado? Prefijado. Sí. ¿Prefijado y postfijado? Y postfijado. ¿Qué significa eso? Porque pues sí, ya Nico le sopló, no importa. Que da la rama. Uy, no, yo no me acuerdo. Nico. Sí, ya que se puso ahí a decir. Ay, Nico, perdón. Pero buenas tardes. Hola, Nico. ¿Cuál es la pregunta? ¡Pare bolas! Que su merced dijo que cuando le sale ese 4, ¿se llama cómo? Prefijado. Prefijado. ¿Y cuando le sale con T1, se llama cómo? Postfijado. Muy bien. ¿Y eso qué significado tiene en la vida real? O sea, pues saberse el chisme no tiene mucha ciencia, eso solo se lo sabe Jorge. Pero, ¿para qué sirve eso? Lo que tengo entendido es que hay que tenerlo en consideración porque puede haber una desviación de los dermatomas
en el momento pues, de la distribución de tanto de los dermatomas como de la inervación motora de cada uno de las raíces. No entendí. O O sea, sea que al momento, es solamente sensitivo lo que usted quiere decir. no, y también de la inervación motora de cada uno de los músculos pues, de la extremidad superior. Entonces, al momento de analizar la clínica de estos pacientes, si tenemos un prefijado o posfijado, pueden cambiar la sintomatología, pues dependiendo de lo que está inervando cada uno. Necesito que lo aclare más porque con lo que usted acaba de decir, yo entiendo que entonces C4 manejaría toda la sintomatología del miembro superior o manejaría la sintomatología del tronco superior. Del tronco superior. Muy No de bien. todo el ¿Para qué miembro sirve superior, sino del C4? tronco superior. ¿La raíz de C4 qué hace en la vida real? El frénico. No diga, ¡Ay! Vermu. Pero como nadie le entiende, solo yo. De C3 a C5 No, se hombre, unen y forman el C4, frénico. no, hombre, conteste lo que se le pregunta, señorita doctora. Frénico. ¿Eso qué es? ¿Diafragma qué, Daniela? ¿Cómo se llama el nervio que inerva el diafragma? ¡Por Dios! ¡Los quiero matar! Pero yo dije frénico. Sí, después de que ya el doctor Vermo había dicho ya que. Pero es que frénico pues se forma no solo de C4, sino también con una parte de C3 y C5. Bueno, ¿y entonces qué pasa si el C4 está unida al plejo? Que entonces... Habría afectación también. Yo les dije que me quedaba dormida, pero cogieron a llamarme, eso sí, ¿para qué me hacen esto? Ay. Tati, por ahí es. Piense lo que va a responder. Sí. No sé. Bueno, tareísima. Listo. Uy, perdón. ¿Qué implicaciones tiene ser prefijado? ¿Qué implicaciones tiene ser posfijado? Posfijado. Okay. ¿Qué sintomatología tiene? ¿Qué examen físico tiene? ¿Y qué tratamiento requiere? Upale, listo. Prefijado, posfijado. Todo. Síntomas. Listo. ¿Dónde está? Ahora sí, su merced, adelante, ¿a dónde iba? O échenos un repasito, que eso nunca sobra. Un repasito, entonces. Raíces, tenemos raíces de cada nivel medular, desde C5 hasta T1. En general es como se forma el plejo braquial. Esas raíces se van a juntar para formar troncos. Entonces, cuando se une la raíz de C5 y C6 van a formar el tronco superior. Cuando se une la raíz de C8 y de T1 se forma el tronco inferior y la raíz de C7 va a formar ella solita el tronco medio. Luego cada tronco va a tener dos divisiones. Va a tener una división anterior y una división posterior. Todas las divisiones posteriores van a formar el cordón posterior. Y las divisiones anteriores, dependiendo con quién se junten, pues van a formar el cordón lateral, que está formado por el tronco superior y el tronco medio, la porción anterior, y la división, ¿cuál es la otra? La división medial, que está formada por el tronco de T1, por el tronco de inferior. Sino que espérenme que se me trabó el video. Acá. Ahí vamos, no, más adelante. Los cordones, esto ya lo dijimos, no. Así, acá. Esto ya, dos cordones. Bueno, entonces los cordones, la división anterior, bueno, entonces el tronco superior va a formar el tronco superior y el medio, el cordón anterior, el cordón lateral, la anterior del tronco inferior va a formar el cordón medial. Y esto tiene sus nombres de acuerdo a la posición que tienen respecto a la arteria axilar. Entonces, cuando están lateral a la arteria axilar es el cordón lateral, cuando está posterior es el cordón posterior, y medial porque está medial a la arteria axilar, que ya en un segundo va a aparecer para mostrarles.
Si conoces el nombre que se utiliza habitualmente en español, porque eso es el nombre que se denomina en la literatura anglosajona. ¿De qué cosa? ¿De los cordones, doctor? Sí. Pues yo los conozco lateral y medial. No sé qué otro nombre tengan, doctor. O se llaman troncos primarios y troncos secundarios, sí, señor. Listo, entonces después de esto ya se van a formar las 5 ramas terminales, que son el nervio axilar, nervio radial, el músculo cutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces, el cordón posterior se va a dividir en 2 ramas terminales, que son el nervio axilar y el nervio radial. El cordón lateral se va a dividir en el músculo cutáneo y va a dar una rama lateral para formar el nervio mediano. Y el cordón medial se va a dividir en cubital y una rama que va a dar, que es la rama medial, para formar el nervio mediano. Esas son las 5 ramas terminales del plejo braquial. Pero pues además de esto, bueno, y tenemos aquí, que es la formación de la M, que más adelante les voy a mostrar en cadáver y ahorita la van a señalar, que esa M es característica y nos ayuda mucho cuando estamos viendo un plejo braquial, porque con esto es un punto de referencia que vamos a tener para poder hacer la división más proximal y más distal y poder entender la configuración. Entonces tenemos también otras ramas que son más pequeñas, que salen de las raíces de los troncos y los cordones. Entonces de la raíz de C5 va a salir el nervio dorsal de la escápula y el nervio torácico largo, que está formado por C5, C6 y C7. En los troncos se va a formar en el tronco superior, vamos a tener el nervio supraescapular y el nervio que va para el músculo subclavio. Y los cordones nos van a dar 7 nervios. Uno es el nervio pectoral lateral, que sale del cordón lateral. Tenemos del cordón, estoy adelantada, listo, del cordón posterior vamos a tener el nervio pectoral lateral y el subescapular superior, medio e inferior. El subescapular medio también se conoce como el nervio toraco dorsal. Y el cordón medial nos va a dar el pectoral medial, nos va a dar el cutáneo braquial medial y el cutáneo antabraquial medial. Y esa es la división del plejo. Entonces acá les traigo ya unas disecciones cadavéricas que son imágenes del doctor Quintero, donde ya teniendo en cuenta las divisiones que tenemos y cómo se configura el plejo, vamos a ver entonces la raíz de C5, de C6, de C7, de C8 y allá abajo se alcanza a ver la raíz de T1. Y también vamos a ver la formación de los troncos. Tenemos entonces la formación del tronco superior, que está formado por C5, C6. Aquí señálalo. Espérenme 2 segundos, que esta cosa. Aquí está. ¿Ahí ya se ve? No. Ahí está. Entonces, ahí ya está. Listo. Entonces, tenemos acá la raíz de C5, la raíz de C6, C7, C8, y me atrevería a decir que aquí atrás está la raíz de T1. Entonces sabemos que el tronco superior se va a formar de la unión de la raíz de C5 con C6, o sea, este sería el tronco superior. Este sería el tronco medio, que es solamente C7. Y aquí abajo diría que está la unión entre C8 y T1 para formar el tronco inferior. Señora. Yo creo que no es correcto lo que estás diciendo, no estás señalando bien. Yo creo que este es C5, sí, este C6, sí, este C7, este chiquitolín C7, este C8 y este T1. Sí. ¿De acuerdo, Jorge? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Listo. Ahora sí. Acá, digamos que ya se ve más cerquita, entonces tenemos el tronco superior con su división anterior y posterior. Tenemos aquí el tronco medio con la división anterior y posterior y ya no se ve nada más, y esta sería la arteria axilar. Esta imagen la traigo porque
quisiera mostrarles también otras de las divisiones importantes que vamos a ver más adelante en la clasificación de las lesiones de plejo, es cómo está ubicado el plejo respecto a la clavícula. Entonces tenemos una división que son lesiones supraclaviculares e infraclaviculares en la topografía, y acá se ve perfectamente que tenemos en la porción superior y en la porción inferior de la clavícula, arriba tenemos las raíces y los troncos, y en la parte inferior tenemos ya las divisiones y los nervios terminales. Y acá les quería mostrar la M que les dije previamente, donde se va a ver, si me creen, acá sería el nervio musculocutáneo. Esta es la rama lateral que va a dar la división lateral. Este sería el nervio mediano, que está formado por la rama lateral y la rama medial, y este es la rama medial que se forma, que va a dividirse con la rama medial que da para el mediano y la rama que ¿Llegaron da a tomarle para su formar el muestra, cubital. Tati? Sí, señora. Pero ya Samuel está contestando. Muy bien. Listo. Esta imagen se las traigo, ya lo hemos repasado y repetido varias veces, pero tenemos entonces acá la división de las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas terminales, pero esto es clave porque cada una de estas cosas nos va a dar una topografía o una localización que debemos examinar en el paciente, que más adelante también la vamos a ver, pero cuando queramos examinar C5 en general se ve hombro, C6 se ve codo, y C7 y C8 y T1 se van a mirar C7 en la muñeca y C8 y T1 en la mano. Ahora sí, doctora, entonces si quiere los dejo 30 segundos. Y ya les pongo Jorgito. aquí a mí. Jorgito, Señora. échate ahí una explicada adicional mientras a Tati les toman su muestra para del COVID. Está bien. Hay una particularidad que esto lo hemos aprendido los que hacemos plejo un poquito, y es que miren las divisiones entre el tronco superior, medio e inferior, que la primera forma una X y la de abajo sería una Z. Entonces, es sino tener en cuenta que esas dos ramas, por así llamarlas, o esas divisiones... Jorge, no entendí cuál es la X y cuál es la Z. Es que yo sí no puedo, yo no puedo dibujarlo ahí. Ay, yo sí puedo. Espéreme. ¿Dónde entró? ¿Abajo? Anotar. ¿Abajo a la izquierda? Uy. Dibujar. Sí, abajo te aparece un lapicito. Y tú puedes coger el lapicito y ahí tienes como te abre como una paleta de herramientas. ¿Se mostró ahí algo? No. No. ¿Un circulito? Sí, ya. Entonces esa es la X que yo les digo. Ah, ya entendí. Y esta otra, ya sé a qué te referías, ya. Usted la sabe, sí señora. Y la Z, si pueden ver mi cursor o el mouse, esta es la Z. No se ve el mouse, Jorge. No. Uy, ¿quién hizo esas rayas? Ese no fui yo. Samuel cogió a pintar lo que no era. No, yo no soy. No me equivoqué, fui yo. Borrador, no sé si me borra. A la derecha extrema dice borrar, doctor Bermo. Pero nada. Tal vez ahí salió en rosadito. Sí, la suya está en rosadito, Jorgito. Ay, sí. La Z. La Z. Entonces, en mi cabeza, yo siempre organizo todo para el examen físico y las cosas pues con el alfabeto, que es primero X, Y o Z. Entonces, X va entre la primera y la segunda, y la Z de abajo, que son las divisiones o el entrecruzamiento de las fibras para el plejo. Recordar, muy importante, que el antebraquial cutáneo y el braquial cutáneo son ramas directas de la unión entre C8 y T1. Digamos que hay muchos personajes que hablan de plejo que, aunque el cubital no tiene ramas sensitivas, estas podrían ser señaladas como las ramas sensitivas del cubital.
Eso es lo que dicen algunos expertos. Por favor, no se aprendan eso, pero apréndanse que la rama del antebraquial cutáneo interno y el braquial cutáneo interno vienen de C8 y T1 antes de que se vuelva el cubital. Me parece que es una como información adicional para eso. Señora, son ramas del antebraquial, perdón, de la... ¿Sí? O medial, sí. O medial. Sí, tronco secundario antero interno o división medial o división interna. Sí, señor. Pero son estas que están aquí abajito, puro abajo están para que la vean, pues la tengan clara. Otra cosa importante siempre recordar es que aunque el nervio axilar y el nervio radial vienen del cordón posterior, usualmente el axilar tiene más fibras que vienen de C5 y de C6 que del propio C7. Entonces, por eso es que el axilar tiene cantidad de neuronas motoras que puede ser utilizada como receptora de alguna de las ramas del tríceps, por ejemplo, cuando uno va a hacer transferencias tendinosas transferencias nerviosas, cuando uno va a recuperar la abducción del hombro. Esa técnica se llama la técnica de Somsack. Es un cirujano de extremidad superior que se entrenó en el instituto donde nosotros hicimos el fellow, y este man es filipino. Yo les mando el artículo, que es un artículo lo más de chévere para recuperar la abducción por reinervación del axilar. Recordar también que, bueno, seguramente Tati lo va a hablar después, pero hay unos nervios de los plejos, de los pares craneales o craneanos, que son utilizados para recuperar alguna movilidad o la movilidad del hombro cuando se hacen injertos o transferencias extra plejo como al supraescapular. Nicolás, ¿usted que le gusta el nervio? ¿De qué nervio estoy hablando en este momento? Nicolás murió. Sí. ¿Qué más chisme les cuento del plejo? El plejo, como su nombre lo dice, son muchas interconexiones. Entonces, uno puede tener función de la mano. Por ejemplo, uno puede tener los intrínsecos normales de la mano y el flexor carpio ulnaris muerto, por ejemplo. Uno puede tener flexión del flexor ditonum superficialis y el flexor pollicis longus, y por ejemplo, el pronador teres, el palmaris longus y el flexor carpio radialis están muertos. No se guíen que aquí el plejo 1 más 1 es 2, sino en el plejo 1 más 1 puede ser 10 y 1 menos 1 puede ser 10. Todo es un plejo, hay nervios interconectados entre ellos. El nervio mediano recibe fascículos, nervios, neuronas, motoras especialmente de todas las raíces. Entonces tienen siempre que hacer un examen físico bien organizado del plejo para que sepan qué nervio está lesionado, más no qué raíz o qué tronco está lesionado. Así es como yo lo aprendí, se lo aprendí a la doctora Moreno, y así es como nosotros lo hacemos cuando hay lesión, y pues obviamente al doctor Bermúdez y al doctor Pinilla, que nos enseñaron mucho tiempo. El examen de la extremidad superior es músculo por músculo para identificar qué nervio es el que está lesionado. No sé qué más chismes contarle del plejo, doctor. ¿Usted tiene algún otro chisme? Me dormí. El doctor Pinilla tiene hartos chismes. Y el doctor el doctor Pinilla se sabe todo. No, hasta ahora todo va muy bien. Va muy bonito el cruce de la X y la Z. Me parece muy interesante. Lo importante es la parte del análisis clínico, del examen clínico, y hacer como fijar uno en este mapa que tenemos acá,
dónde está la lesión del paciente. Entonces creo que es importante tenerlo, y a uno le toca siempre que ve un paciente tenerlo así dibujado, porque eso fácilmente se olvida muy rápidamente. Recordar los nervios que uno puede utilizar para hacer la reconstrucción del plejo. Entonces, por ahí la negra estuvo hablando sobre el diafragma. Negrita, ¿usted por qué está hablando del diafragma? Pues puede usar esto también para hacer. Dura, negrita. Pero se está lloviendo muy duro, creo que no se escucha. No, es que habla, es que su merced como que no almorzó bien. Que se puede usar el frénico también para hacer las transferencias nerviosas. Muy bien. Y antes de utilizar el frénico, ¿uno qué le tiene que pedir al paciente? ¿Qué examen para clínica? Una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque si hay elevación si hay daño del frénico, hay una elevación de mi diafragma. La parálisis del diafragma es una contraindicación para utilizar el frénico. Pero se puede usar también el accesorio, lo que estás escribiendo ahí. Sí, pero ese es el primero que pregunté y nadie me respondió. Yo me lo sabía. ¿Quién me falta aquí? Jorge, doctor Bermudo, doctor Pini, ¿qué me falta aquí? La ecografía también. ¿Señor? La ecografía para mirar el diafragma también sirve. Ah, sí, también sirve. Aquí me falta este. C7 contralateral, ¿qué más me falta? No creo que son esos. Está esa. Yo creería que la cirugía del C7 es probablemente una de las cirugías más difíciles que hay. Entonces, más que difíciles, creo que es más peligrosa que el COVID. Entonces, prácticamente no, es coger la raíz de C7 contralateral, pasarla por adelante del cuello. ¿Hipogloso qué? Que alguien escribió ahí, pero no alcancé a ver quién era. Doctor Quintero Pavón, la del hipogloso par 12. Yo tengo una pregunta. Si la raíz de C7 es la única que, digamos, va sola, ¿no es muy peligroso cogerla para hacer la transferencia contralateral? Si daña uno algo por ahí, pues de ahí para distal, no es más peligroso. Pues contralateral, ya vamos a hablar de eso, que probablemente Tatiana tenga en el tratamiento. Pero en el cuello, claro, en el cuello puede lesionar el frénico que está bueno, puede lesionar la laringe, el esófago, puede lesionar el hioides, puede lesionar el tiroides, puede lesionar la yugular, puede lesionar todo. Yo no sé el doctor Quintero ahí que cuando habló del hipogloso, ¿es lesión del hipogloso o utilizar el hipogloso para transferencia? ¿Quién sabe? Yo personalmente no utilizaría el hipogloso porque el hipogloso... Transferencia del hipogloso, dice allí. Yo prefiero no utilizar el hipogloso, aunque está escrito obviamente para transferencias extraplejo, porque usted le quita la sensibilidad en la boca. Entonces a mí ese no me gusta mucho, pues en la boca no, en la lengua. Entonces a mí ese no me gusta mucho porque entonces el paciente después no puede diferenciar los sabores, se puede quejar más de la mano, porque en la mano hay muchas cosas para ofrecerle cuando hay lesión del plejo. Esta es mi percepción. No sé si estén de acuerdo la doctora Moreno y los demás cirujanos. Yo no tengo ninguna experiencia con el hipogloso, creo que no sabría ni siquiera dónde buscarlo bien. Si quieren leer transferencias de C7, pueden buscar al doctor Liberno de Francia, que le hace muchas transferencias del C7 contralateral. Hipogloso, pueden buscar el doctor, el brasilero, ¿cómo es que se llama, doctora? Jaime Bertelli. Jaime Bertelli, y él lo puede hacer.
No conozco la rama mandibular, doctor Quintero, entonces no le puedo dar ninguna información acerca de ese. Ese sí no lo conozco. Demasiado sensitivo. Ya, no sé qué más chismes darle del plejo en este momento. Nada, tocas esperar a que a ti te termine de charlar. Ya casi, ya casi. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Sí, Sami. Ah, bueno, perdón. Ya se las devuelvo. Tranqui, no pasa nada. Ya me tomaron la prueba. ¿Y qué, salió negativa? Uy, pues eso espero porque no quisiera que me volvieran a hacer otra. ¿Qué iba? Ah, listo. Entonces ya la expliqué. Siguiente. Pues sí, señora, sí, creo. Ah, perdón, ¿ustedes estaban hablando todavía? No, señora. Dale, ya, tranquila. En esta diapositiva, lo que les quería mostrar, ya que me pareció interesante cómo hicieron la división de este cuadro entre división anterior y división posterior. Entonces, acá digamos que reafirma un poco lo que nos hablaban en el video, y era que la división posterior vamos a tener el nervio radial y el nervio axilar, y nos muestran además cómo se va a examinar o cómo poder examinar cada tronco y cada división y cada cordón. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces seguimos, ya que vimos la anatomía y cómo es la división, ver entonces en qué consisten las lesiones de plejo. Entonces, ¿qué es lo importante de una lesión de plejo? Digamos que por ahora en los últimos años ha aumentado el número de casos dada la popularidad de actividades y de deportes extremos, sobre todo la moto, y aquí hay un aumento en la supervivencia de pacientes por accidentes en vehículos, por digamos que todo el manejo que se les hace en urgencias. Es mucho más frecuente tener estas lesiones de plejo en hombres, sobre todo en hombres que están en edad productiva, pacientes entre los 15 y los 25 años, es como la edad más frecuente. Tenemos además datos, un dato que les quise poner es un dato de una revista brasilera, en la que nos contaban que los costos de una lesión de plejo en general, digamos que en Brasil son equivalentes hasta el 1.2% del Producto Interno Bruto. Es una lesión que genera unos costos inmensos y unas pérdidas inmensas por esa pérdida de pacientes en edad productiva. También se asocian a discapacidad permanente en algunos casos, dolor, morbilidad psicológica del paciente y una disminución en la calidad de vida. Acá les muestro una tabla, esto ya lo revisamos en charlas pasadas, pero era para hacerles como un recorderis rápido de cómo se pueden clasificar las lesiones de nervio puntualmente. Tenemos la clasificación de Seddon y de Sunderland, que acá están todas mezcladas y además tienen la modificación o el grado 6 que agregó la doctora McKinnon. Tenemos en grado 1 las neuroaparaxias, que son lesiones que no comprometen el tejido, sino bloquean la conducción nerviosa y que por lo general tienen una recuperación completa. Axonotmesis que van de grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo si afectan o no el endoneuro y el epineuro o no. El grado 5, que es la neurotmesis, que es la transección completa del nervio, que no tiene posibilidad de recuperación espontánea. Y la grado 6, que es la modificación de la doctora McKinnon, que tiene una mezcla de lesión de todos los diferentes grados clasificados por Seddon y por Sunderland en el mismo nervio, que en general se asocian, en la causa son enfermedades, heridas por puñal, heridas por arma de fuego, tracción, como la que tenemos en las lesiones de plejo. También podemos dividir estas lesiones de plejo por el mecanismo de la lesión. Entonces tenemos lesiones por tracción y estiramiento, que son las más frecuentes, lesiones por heridas por arma de fuego, que estas lesiones van a depender del calibre, de la velocidad y la distancia, y las laceraciones. Ya las vamos a explicar una por una. Entonces, en tracción vamos a tener este diagrama que lo que hace es que nos va a mostrar en la imagen A una herida, una lesión por un torque violento, una lesión violenta por un movimiento de la cabeza que se aleja del hombro y puede resultar en una lesión principalmente de la parte más baja del plejo braquial, de las raíces más bajas. Y tenemos en la imagen B cuando el brazo tiene una abducción violenta sobre la cabeza, y acá es más frecuente que ocurran las lesiones en el plejo alto.
Tenemos también que las lesiones por tracción tienen traumas asociados, hasta el 75% se asocian a lesiones en la cabeza, trauma en el tórax, fracturas o luxaciones de la columna cervical o el miembro superior ipsilateral, y puede existir hasta un 20% de trauma vascular. Cuando hablamos del mecanismo por heridas por arma de fuego, esto va a depender a grandes rasgos si el arma de fuego es de baja o de alta velocidad. Las armas de baja velocidad generan un daño en el tejido que por lo general es por el trauma directo de la bala, mientras que los de alta velocidad tienen, digamos que un trauma que es mixto, el impacto directo, que es el que transecta el nervio, pero además tenemos los efectos de la onda expansiva, la cavitación que genera y la contusión y el estiramiento del nervio. Esta diapositiva la traigo para mostrarles que tenemos, bueno, el trauma directo que ya les hablé de la bala y el trauma indirecto que está por la onda expansiva, por el daño por calor y la laceración secundaria que puede generar los fragmentos, si hay fragmentos de la bala, y la compresión secundaria que puede generar ese edema. En la imagen de la derecha es una imagen que saqué de un esquema del doctor Rouvier, donde se ve que en la imagen A la bala entra de una forma estable y genera una lesión directa que está limitada al trayecto de la bala. En la B, la bala ya no es una bala que tenga un trayecto estable, que tiene algunas, digamos que, daños en la bala, y va a generar no solo el trauma directo de la bala, sino va a generar lo que va a ocasionar, digamos que la metralla de esa bala. En el grado 3 y en el grado 4, en la C y en la D, perdón, se va a ver además la lesión por la onda expansiva, por los diferentes fragmentos que va a generar en la bala. Entonces vemos que el hecho de cómo se encuentra la bala nos va a cambiar la lesión del nervio. No todas las balas van a generar la misma lesión y eso también va a cambiar un poco el manejo. Entonces, la lesión más frecuente en el nervio es por la onda expansiva, por la cavitación y asociado a esto la lesión directa de la bala. Y la laceración, que era el tercer mecanismo. Señor. Y entonces, con eso usted qué puede concluir, que las balas de alta velocidad las explora y las de baja no, o cómo lo hace. Pues doctor, hay un estudio y hay artículos que estuve revisando sobre indicación de exploración aguda por heridas por arma de fuego. En estas indicaciones, digamos que la recomendación está cuando, más que porque sea de alta o baja velocidad, recomiendan si es un arma que tiene carga múltiple y si es cerca, si fue, ¿cómo se llama cuando es cerquita del paciente? Bueno, cuando fue... A quemarropa. A quemarropa, cuando las acciones son a quemarropa, cuando son heridas por proyectil de arma de fuego de carga múltiple, la recomendación es hacer una exploración inmediata por el tipo de lesión. Sí, señora. Listo, entonces en las heridas por laceración tenemos diferentes tipos. Tenemos el trauma cortante como el de una puñalada, trauma contundente, el trauma penetrante. Tenemos ya heridas de laceración por iatrogenias que podemos ocasionar nosotros, y hay que tener en cuenta que en esas heridas por laceración hasta un tercio pueden tener una lesión vascular asociada. Otra forma en la que podemos ver también o dividir las lesiones de los nervios es de acuerdo al tipo de daño que tuvo. Es si fue un trauma por abulsión, si fue un trauma por estiramiento de las fibras nerviosas o un trauma que generó una ruptura del nervio. Eso también nos va a cambiar lo que vamos a hacer con el paciente. Señor. No cambie todavía. Mire, en la gráfica número C por estiramiento, aquí se pueden cumplir las 4 subclasificaciones modificadas de Sutherland por la doctora McKinnon. En la última, la ruptura, que sería la neuromesis, pues es otra cosa. Hemos estado hablando muchas veces de la degeneración, de la regeneración, pero aquí en el estiramiento se cumplen o se pueden cumplir las 4 divisiones de la modificación de Sedoni y de Sutherland propuestas por la doctora Susan McKinnon. Entonces no se olviden nunca de esta stretch, que ahí pueden cumplir con todas las lesiones que ella modificó. Bueno. Listo, doctor, gracias. Entonces lo siguiente que vamos a ver es el abordaje de ese paciente. Cuando estos pacientes llegan a urgencias, por lo general pues son traumas de alto impacto, pues de alta energía, y van a tener lesiones significativas en alguna otra parte del cuerpo.
Entonces tienen trauma significativo en la cabeza, en la columna, tórax, abdomen, pueden tener además trauma en pelvis. Entonces, estas lesiones distintas, digamos que son lo primero y es lo que va a marcar la pauta de, digamos, de si el paciente va a vivir o no y el manejo inicial del paciente. Nosotros, una sospecha de plejo braquial, digamos que esa sospecha no va a ocurrir en esos pacientes de forma inmediata, usualmente por la misma severidad del trauma que presentan. El diagnóstico de una lesión de plejo es tardía, pero es clave que nosotros, cuando nos pasen la interconsulta o cuando alguien examina a este paciente, no sea, digamos, que el primer día de su trauma, sino unos días después. Es clave que tengamos una adecuada historia clínica y un examen físico adecuado, porque eso nos va a dar una idea bastante clara del nivel de la lesión del paciente. Entonces, en los artículos recomiendan tener varias cosas a consideración en el examen físico de estos pacientes. El primero es la inspección, todo esto lo vamos a ver uno por uno. Es la inspección, ver también cómo está la fuerza muscular y los rangos de movilidad del paciente, decirle al paciente y estar pendiente del hombro, del codo, del antebrazo, de la muñeca y de los dedos, examinar cómo está la sensibilidad, las zonas autónomas, que también las vamos a ver ahorita, si tiene o no presencia de signo de Tinel, mirar que el paciente tenga pulsos braquial, pulso radial, pulso cubital, y mirar, que esto digamos que no lo pensamos ni lo consideramos de entrada, es mirar cómo están los reflejos además del miembro inferior, porque si el paciente presenta una hiperreflexia nos puede hacer pensar que una lesión de motoneurona superior, es decir, que no solo hubo una lesión del plejo, sino que además pudo haber una lesión en la médula, y a este paciente también tendríamos que referirlo a otro especialista para que maneje también esa parte. Entonces, cuando empezamos con la inspección del paciente, al paciente toca mirarle, y los pacientes que presentan lesiones de plejo con cierta frecuencia presentan hematomas grandes y equimosis que indican desgarro de estructuras profundas. Entonces, si tenemos un paciente con un trauma severo que además presenta un hematoma, una equimosis como el de la foto, tenemos que sospechar que puede haber una lesión más grande de la que diferente a una fractura, que es lo que uno en principio se imagina. Durante la inspección también es clave mirar cómo está el ojo ipsilateral del paciente, cómo está la pupila, cómo está el párpado. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente puede presentar un síndrome de Horner que se compone por miosis, ptosis, anhidrosis y enoftalmos, y esto es algo que digamos que es patognomónico de una avulsión de la raíz de T1 que es en proximidad del ganglio simpático de T1. Entonces, que el paciente presente un síndrome de Horner va a hablar también del pronóstico que tiene y el tipo de tratamiento que se le va a hacer. Entonces, es clave buscar esto en los pacientes. Y otro, señor. Chisme. Ya no se habla del enoftalmos en síndrome de Horner, sino que la ptosis cosméticamente hace que el ojo se viera, perdón la palabra, echado para adentro. Entonces, no es que tenga como tal una disminución de la grasa periorbitaria, sino que la ptosis hace que estéticamente se vea un enoftalmos. Listo. Listo, doctor, muchas gracias. Y cuando estemos haciendo la inspección del paciente, si es posible mirar si tiene alguna alteración en el patrón de marcha, que eso también nos puede hacer pensar que tiene una lesión de motoneurona superior, y nos tocaría enviarlo al neurólogo para que también explore esta parte. Hay dos cosas claves que leí en el artículo del Dr. Birch de 2009. Él dice que en un paciente que uno sospecha una lesión de plejo, hay que mirar si el paciente y las características del dolor que presente y si tiene o no el signo de Tinel. Hasta el 50% de los pacientes que fueron vistos en las primeras semanas o en las 2 semanas de la lesión, ellos describen la aparición inmediata de dolor o su desarrollo en las primeras 24 horas. Agregó esta diapositiva de unos médicos alemanes. Ellos en 1911 hicieron una descripción de cómo era el dolor que referían los pacientes con lesiones de plejo. Ellos referían y lo explicaban como un dolor continuo que no para ni un minuto en el día ni en la noche, que es urente o compresivo y que además cada ciertos minutos presentan una sensación de sacudida similar al agarrar un frasco de Leiden. Es como un zigzag hecho en el cielo por un rayo. La parte superior del brazo está mayormente libre de dolor, la parte inferior desde un poco por encima del codo hasta la punta de los dedos, nunca. Lo que ellos se refieren a la botella de Leiden era un dispositivo que usaban en esa época
para almacenar cargas eléctricas, que era como un condensador, y lo utilizaban en demostraciones públicas de poder de electricidad. Lo que hacían era matar pequeños animales como ratones y pájaros para mostrar el poder de la electricidad. Entonces, más o menos eso es lo que sentían los pacientes. Entonces, sí, señor. ¿Qué tiene peor pronóstico? Peor pronóstico, ¿tener dolor o tener tinel? Si no lo sabe, tener dolor, porque el que uno tenga tinel habla más de una lesión postganglionar. El no tener tinel habla más de una lesión preganglionar, que son de peor pronóstico. Muy bien. En cuanto al dolor, entonces si lo resumimos, el dolor que presentan es un dolor intenso, que en general se compone de dos partes, una parte que es constante y otra que también es intermitente. Es peor en la mano y en el antebrazo, sienten sensación de corrientazo inicial de 24 a 48 horas tras la lesión, que se distribuye con precisión en la zona inervada por el nervio que se encuentra afectado. Cuando presentan el dolor en la cara radial del antebrazo y en el pulgar, se sospecha una avulsión de C6 y se irradia hacia el dorso de la mano de C7, y cuando se irradia por la parte medial del antebrazo y de los dedos, se sospecha una lesión en C8. Acá les traigo el signo de Tinel, que era otro punto que ellos describían como clave. Este signo de Tinel se puede detectar desde el mismo día de la lesión y presupone, como les decía hace un momento, una lesión postganglionar. Un paciente que tiene una lesión preganglionar no va a tener un signo de Tinel. Y lo que hace es que traduce la presencia de axones en el neuroma proximal. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Me quito esto para poder ponerles el video. Entonces este paciente va a presentar parestesias irradiadas hacia la periferia, que va a seguir el territorio neurológico de la lesión y traduce la presencia de unos axómenes en la región más proximal de la lesión. Espérenme que no me deja poner el video. Pues entonces lo que hace al examinador al hacer la prueba de Tinel es que... Ahí está. Señora, ahí está. Lo que hace el examinador es que hace como una percusión sobre el trayecto del nervio que él cree que se encuentra afectado sobre el tronco y digamos que toda la distribución de ese nervio. Y si el paciente presenta una sensación de correntazo o de parestesias irradiadas hacia la periferia, digamos que va a ser un signo de Tinel positivo. Es clave hacerlo tanto con el paciente apenas lo examinamos la primera vez, como en el seguimiento del paciente. Esta tabla, señor. Si vieron la imagen anterior o el video, le produjo extensión del plejo que le está haciendo. Yo creo que si cada uno de nosotros nos hacemos, o sea, si un examinador le hace a una persona con desviación contralateral y percute el plejo, a cualquiera de nosotros no duele, porque podemos tener compresiones musculares por la fascia, en fin. Yo no, usualmente, yo nunca lo hago, no hago Tinel con extensión o desviación del cuello hacia el lado contralateral, porque eso puede irritar más el nervio. Y si hay fibras que todavía estén, digamos que parcialmente, intactas, o con una lesión parcial, puede romperlas. Entonces, yo personalmente preferiría que no hicieran como ese examen físico que está haciendo. Y percutir es percutir. Este señor, a mi manera de ver, está haciendo es una palpación profunda. Percusión es percusión, porque ¿se acuerdan lo que hablaba Diela la vez pasada del tingling? La percusión es lo que va a producir la sensación de corrientazo. Yo no sé si el doctor Pinilla Bermúdez, la doctora o Luisito tiene alguna adición sobre ese examen con desviación del cuello para el otro lado. No, yo normalmente los dejo con la cabeza en su posición normal y los percuto, no les hago un sobijo ahí como ese señor. Lo que pasa es que es trasladado, digamos, del examen vascular para otras patologías, pero lógicamente es percusión. Ahora, la palpación profunda también puede producir el hormigueo, pero en estos pacientes generalmente estimula más el dolor que realmente lo que está buscando uno, que es la sensación de hormigueo. Gracias. Siga, Tati. Listo, doctor.
esta tabla les muestro este ejemplo para diagramar o lo que se usa para diagramar el examen físico de un paciente con lesión de plejo. Al lado izquierdo está la tabla completa, pues que no se ve mucho, y al lado derecho hice unos pequeños recortes para mostrar más o menos qué es lo que toca poner en esas tablas. De estas gráficas hay muchas que se encuentran en internet, digamos que uno puede escoger la que uno prefiera desde que tenga el examen físico completo del paciente. Ahí preguntan si tienen un signo de Tinel, si tienen un signo de Horner, si presenta o no algo en el diafragma, tiene o no estudios de electromiografía, cómo está de dolor, y examinan desde las raíces superiores hasta abajo por grupos musculares, y además hacen como una graficación dependiendo con X, con ceros o con rayas, dependiendo si es por abulsión, por ruptura o por estiramiento. Esa tabla, Tati, corresponde a, pues hasta donde yo la conocí hace muchos años, esa es una tabla, o es un dibujo que utilizan en la Clínica Mayo. Ustedes recuerden que en la Clínica Mayo tienen un grupo de plejo braquial muy bien jalado desde hace muchos años. O sea, Alexander Cheney y Allen Bishop son los herederos de lo que hicieron el doctor, se me acaba de olvidar el nombre, doctor Pinilla, ¿usted se acuerda? Michael Good. Ese, Michael Good. Entonces, y yo creo que el original de este dibujo debe ser del doctor Michael Good. Sí, efectivamente. En este siguiente dibujo, lo que les muestro es, digamos que los miotomas principales y los dermatomas principales que tenemos que examinar en el paciente. Si queremos examinar el miotoma de C5, tenemos que hacer flexión del codo. Si el paciente queremos verle C6, extensión de la muñeca. Si queremos ver C7, extensión del codo, C8, flexión de los dedos, y C1, abducción de los dedos. Siempre usamos, digamos que la gradificación de fuerza muscular que va de 0 a 5, que todos conocemos, y con esa es que debemos llenar nuestra tabla del paciente. Asimismo, debemos explorar los dermatomas. Mirar, si queremos examinar C6, miramos cómo está el pulgar, C7, miramos el dedo medio, C8, cómo está la sensación del meñique, T1, antebrazo en la parte más medial, y T2 en la porción más medial de la parte del brazo. Acá les traigo una tabla que armé con los grupos, con los nervios inicialmente, digamos que las ramas que vimos al final del video, y los nervios terminales, los músculos que son inervados por estos nervios y la acción que genera cada uno. Esto también nos va a ayudar a localizar el punto en donde se encuentra la lesión en el flejo. Entonces, con esto tenemos que el dorsal de la escápula, que es C5, va a inervar al músculo romboides y este va a estabilizar la escápula. El torácico largo, que es C5, C6, C7, nos va a inervar el serrato anterior. El supraescapular, que es C5, el supra, el infraespinoso, que hace abducción y rotación externa del hombro. El pectoral lateral y medial, que son C7 y T8, nos va a inervar el pectoral mayor y menor, que nos ayuda a hacer aducción del hombro y estabilización de la escápula. El nervio supraescapular, que es C5, nos va a ayudar a examinar el músculo subescapular y redondo mayor, que hacen rotación interna del hombro. El tóraco dorsal, que es C7, nos va a inervar el dorsal ancho, que nos va a hacer aducción del hombro. Músculo cutáneo, rama terminal de C5, nos va a inervar el bíceps y el braquial anterior, que va a haber flexión del codo. El cubital, que va de C8 a T1. El flexor capiulares y los intrínsecos. Entonces vamos a ver la flexión de la muñeca y de los dedos y la abducción de los dedos. El mediano, que nos va a examinar, va a mostrar C7 a T1, podemos examinarlo con el pronario y los flexores de muñeca y de los dedos, pidiéndole al paciente que haga pronación del antebrazo, flexión de la muñeca y de los dedos. El radial, que va de C6 a C8, lo podemos examinar con el tríceps, con el supinador, con la extensión de la muñeca y los dedos. Y el axilar, que sería C5, que inerva el deltoides y el redondo menor, nos va a ayudar a ver, digamos, lo podemos examinar haciendo abducción del hombro. Tenemos también entonces la clasificación de las lesiones, señor. Pero obviamente eso no es del plejo, eso es de anatomía que todos se los tienen que saber. Entonces esa imagen se la comparte a los residentes, pues porque no hay razón que uno no sepa qué nervio inerva qué músculo, por favor. Listo, sí, señor. Yo la comparto. En la clasificación de las lesiones también tenemos la localización
que va de acuerdo a la localización. Entonces era lo que les mostraba en la imagen inicial en el cadáver, la división entre supraclavicular e infraclavicular. Las lesiones que son supraclaviculares tienen una subdivisión, que es la subdivisión entre lesiones preganglionares y postganglionares, que hacen referencia al ganglio de la raíz dorsal, que lo vimos en la segunda diapositiva. Y las lesiones preganglionares son, digamos que en el artículo del Dr. Shin de 2005, hace además como una subdivisión entre avulsiones centrales y rupturas intradurales. Lo que hará las avulsiones centrales es que en las que el nervio se avulsiona directamente de la médula espinal, y las rupturas intradurales en las que las raíces ya se van rompiendo proximales al ganglio de la raíz dorsal, pero no se avulsionan directamente de la médula. ¿Por qué es importante esta subdivisión? Porque en general las lesiones que son postganglionares tienen un pronóstico que es mucho más favorable y su tratamiento va a ser distinto al de las preganglionares. Por lo general se benefician de injertos nerviosos, pero digamos que todo el tratamiento lo vamos a hablar más adelante. Y las lesiones preganglionares que tienen un mal pronóstico, en general se benefician de neurotizaciones o transposiciones musculotendinosas. Entonces, el hacer la división y una clasificación entre preganglionares y postganglionares le va a cambiar el pronóstico al paciente, el tratamiento y en general cómo va a ser el seguimiento de él. Acá está esta tabla donde dividían las lesiones entre supra e infraclaviculares y unos patrones de lesión que nos van a guiar de acuerdo al déficit que tenga el paciente, si la lesión es supra o infraclavicular. Entonces, cuando tenemos una lesión supraclavicular, el paciente va a tener déficit para realizar abducción del hombro, flexión del codo, va a tener limitación además para tener extensión de la muñeca, del hombro. Todo eso depende de qué tan alta sea la lesión. Y en infraclavicular los dividen en patrón de lesión, si es del cordón lateral, del cordón medial o del cordón posterior, y de acuerdo pues a sus terminaciones nerviosas va a haber una limitación para hacer ciertos ejercicios o actividades durante el examen físico. Es clave que sepamos además que en las lesiones Señor. Tati, perdón. ¿La clasificación o la división preganglionar y postganglionar se hace clínicamente o con imágenes diagnósticas? En general, el diagnóstico definitivo de una lesión se va a dar intraoperatoriamente. Lo que nosotros podemos es hacer con las imágenes y con el examen físico es una aproximación diagnóstica, pero nada nos da el 100% de diagnóstico, sino la visualización directa de la lesión intraoperatoriamente. Cuando hable de tratamiento, Tati, usted me hace el favor y me muestra cuáles son los desenlaces en las preganglionares y postganglionares. ¿Me hace el favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, señora. Y este artículo que les traigo del 2019, el doctor Noland, lo que hace es que además nos habla que en las lesiones preganglionares es mayor la frecuencia de lesiones coexistentes tanto de médula como de vasculares. Entonces, las lesiones coexistentes de la médula podemos tener lesiones completas de la médula, un síndrome de Brown-Séquard, que es una hemisección medular, un síndrome de cordón anterior, que usualmente pasa por lesión de la arteria espinal anterior, y esto corresponde aproximadamente al 12% de los casos de lesiones preganglionares. Y cuando hablamos de lesiones vasculares coexistentes, pueden ser hasta el 28%, presentándose lesiones en los vasos subclavios, axilares y braquiales. Entonces, si tenemos una sospecha de una lesión preganglionar en un paciente o vemos algún signo que nos indique que esto puede estar ocurriendo, tenemos que buscarle o estar muy pendiente de que no tenga una lesión coexistente porque no son infrecuentes. Esta tabla la traje porque lo que hace es que nos muestra signos y hallazgos físicos en los pacientes que sugieren que puede tener una lesión preganglionar, nos debe hacer sospechar. Inicialmente vimos entonces el síndrome de Horner, que se ve a la izquierda, el paciente con miosis y ptosis. A la derecha tenemos una escápula alada que habla de una lesión del nervio torácico largo. También tenemos en la imagen inferior que el paciente presenta un pseudomeningocele en el mielograma, que también lo vamos a hablar ahorita adelante en las imágenes. Y en el de la izquierda vemos una parálisis del hemidiafragma del lado izquierdo que nos hace pensar que el paciente tiene una lesión del frénico. Entonces siempre tenemos que estar buscando esos otros hallazgos, además de
el miembro superior, que se presente la lesión, porque pueden presentar alguna otra cosa que nos haga tener un tratamiento diferente. Tenemos esta tabla que fue publicada en un artículo griego, donde muestran factores asociados a mal pronóstico en estos pacientes. Tenemos entonces el mecanismo de la lesión. Cuando el mecanismo es un mecanismo de alta energía, el pronóstico no es tan bueno. Cuando hay una avulsión, el pronóstico en general es malo. Cuando hay lesión vascular asociada, también da un mal pronóstico. La edad, el pronóstico mejor se los llevan los pacientes jóvenes. El tipo de nervio también nos va a dar un pronóstico. Es mejor la recuperación cuando el nervio es exclusivamente sensitivo o motor que si es un nervio mixto. El nivel de la lesión, lo que hablamos hace un rato, las lesiones que son supraclaviculares tienen un pronóstico peor que las infraclaviculares. En dolor, los pacientes que tienen un dolor persistente que es mayor a 6 meses en general tienen menos posibilidades de recuperarse. El tiempo de la intervención por fibrosis, por degeneración, y otros factores asociados, si el paciente además se infectó o alguna otra enfermedad le genera un peor pronóstico, pues digamos que va a ser parte de los pacientes que tienen un mal pronóstico a largo plazo. ¿Qué tenemos entonces en cuanto a las imágenes? Hay diferentes tipos de imágenes que se usan para hacer, digamos que un diagnóstico o para aproximarnos a un diagnóstico. El inicial, el que se ha usado hace mucho tiempo, es la mielografía convencional, que se realiza con fluoroscopio y medio de contraste. Se inyecta con una aguja en el espacio subaracnoideo ese contraste y se toman imágenes con el fluoroscopio. La precisión diagnóstica global de una mielografía para lesiones de plejo es del 37.5%. Es mejor en los niveles bajos, que pudiera ser 75%, pero eso disminuye en los niveles altos. Su principal ventaja es que nos puede ayudar a detectar avulsiones parciales. La otra imagen que se usa es el mielotac, que el objetivo principal es mostrar la imagen de la médula espinal y las raíces anteriores y posteriores del segmento cervical, y es el estándar de oro para hablar de las lesiones por avulsión de las raíces. Y la resonancia, que digamos que es algo más o menos nuevo en el estudio de las lesiones de plejo, y el principal interés es las lesiones postganglionares, que se ven mucho mejor y no es fácil ni se pueden visualizar en las otras imágenes, y permite además evaluar con precisión similar, aunque digamos que los artículos no se ponen de acuerdo, también las lesiones preganglionares. Entonces, esta imagen que les traigo acá es una imagen en la que salen las tres cosas. Entonces tenemos en la figura... Tati. Señor. Tiempo para realizar los exámenes paraclínicos, porque todo varía. ¿Tiene la información? Sí. ¿Y sí, por señor. qué? ¿Y por sí, qué? Señor. Sí, tengo esa información en las siguientes 2 diapositivas. Yo me llamo señora, no señor. Señora, también. Perdón. Señorita. Entonces, señorita. En la imagen A tenemos entonces... No, ni que fuera tan de malas. ¿Qué? Ah. Respéteme, doctor Quintero. Entonces en la imagen A mostramos un mielograma tradicional donde se ve pero digna. un pseudomeningocele, que es sugestivo. Cuando uno encuentra el pseudomeningocele es sugestivo una lesión por avulsión de la raíz. En la B tenemos un mielograma, un mielotac, que nos muestra el mielomeningocele, el signo de la flecha, y en la imagen C tenemos una resonancia. Pseudomeningocele. Pseudomeningocele. ¿Por qué se produce el pseudomeningocele? ¿Qué es el pseudomeningocele? El pseudomeningocele es una imagen quística que se da porque hay una lesión de la vaina que recubre al nervio, y esa lesión quística es lo que se ve como pseudomeningocele. Exacto, es porque se avulsiona el nervio con todo y la dura. ¿Sí? Sí, entonces aparece esa imagen en la mielografía o en el mielotac o incluso en la mieloresonancia, que es lo que se usa hoy en día. Sí. Aunque son más bonitas, mucho más bonitas las imágenes de la mielografía. Sí, señor. Sí. Todos los residentes entienden que cuando hay esto, mejor dicho, la pregunta para los residentes es, cuando ustedes tienen una imagen de un pseudomeningocele, ¿hay una lesión preganglionar o posganglionar? Tati, no responda. Responden los residentes en el chat, por favor, a ver si entienden. María Ángela dice preganglionar, Camilo Acosta dice preganglionar, todos dicen pre.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí entienden por qué se produce el pseudomeningocele? Porque la lesión está acá por, si aquí se acuerdan del muñequito que pintó Feliz con este cosa que pinta. No, con el muñequito que pintó Tatiana al principio, que acá salían unas, y acá entraban las otras. No, esta es la felicidad. Acá entraban las otras. No pude ahora. Acá entraban las otras, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de aquí del ganglio de la raíz dorsal? Perdón, lo pinté al revés, burra. Esto es dorsal. Este es el ganglio de la... Ay, vida triste. El ganglio de la raíz dorsal. Entonces, sí, para que se produzca esta imagen del pseudomeningocele, la lesión es preganglionar, o sea, antes del ganglio. Ya. Sí, señora. Listo, entonces para hablar un poquito de cada imagen diagnóstica, entonces el mielotac, como les decía hace un momento, es el estándar de oro para evaluar las lesiones abulsivas de las raíces, tiene una precisión mayor al 90% y este debe realizarse a las 3 o 4 semanas. La razón de esto es que inmediatamente después de la lesión hay una formación de un coágulo de sangre que con frecuencia va a desplazar el medio de contraste y no nos va a mostrar a la perfección el nivel de la raíz que se avulsionó. Por lo que se hace a las 3 a 4 semanas es para permitir que ese coágulo, digamos que ya se haya resuelto y para que se forme completamente y ya se vea muy bien el pseudomeningocele del paciente. Muy bien, a los 20 días es el número mágico. 20 días, listo. ¿Qué tenemos señor? O sea que uno no puede operar un paciente hasta la semana 20. Porque sí, según usted dijo... Virgen, yo la embarré hace poquito. A la semana 20, no, a los 20 días. Perdón, a los 20 días. Sí se puede operar porque, como les decía previamente, digamos que las imágenes nos van a hacer una aproximación diagnóstica, pero no es el diagnóstico de... Si la historia clínica del paciente y el examen físico son pues, muy sugestivos de una lesión, nosotros podemos operar al paciente porque el diagnóstico igual se hace intraoperatorio. No necesitamos imágenes. Y esto el diagnóstico de las lesiones del plejo es clínica y examen físico, por eso se tiene que aprender el examen físico completico, señora. Acuérdense que esto es nervios. ¿Se acuerdan de neurología? Cuando uno le enseñaban a hacer el examen neurológico completo, uno, después de terminar el examen neurológico completo, tenía que saber en el cerebro en qué parte estaba la lesión. ¿Por qué? Porque ustedes se saben la anatomía y saben qué hace qué. Entonces pasa exactamente lo mismo acá. Ustedes hacen un examen clínico bien hecho del paciente. Hay algunos signos que le sugieren a uno que la lesión es preganglionar, como ya lo hablamos, y hay otros que le sugieren a uno que la lesión es postganglionar. ¿Qué pasa? Uno en las lesiones preganglionares no tiene por qué ponerse a explorar el plejo porque sabe que eso no va a encontrar nada. Ay, pero perdón. Es que eso es tratamiento. Pero es que no hay que integrar el concepto para que se les quede grabado en el cerebro. Sí, señora. Yo les puedo decir, dependiendo del examen físico, en qué parte del cerebro se les quedó. De acuerdo. Casi todo le queda en la glía porque no les queda nada. Hay algunas cosas que van en contra del uso del mielotac. El principal pues es que es un método que es invasivo, que requiere uso de medio de contraste, que además vamos a irradiar al paciente y que tiene una incapacidad para mostrar las lesiones que van más allá del foramen. Es muy bueno, pero para hacer el diagnóstico de las lesiones que son preganglionares o las lesiones que son de las raíces. Tenemos también la resonancia magnética, que se han hecho estudios múltiples en la literatura que se ven recientemente. Es muy interesante el uso de la resonancia porque pues de entrada no vamos a necesitar usar contraste y el contraste va a ser intrínseco entre las estructuras que se van a ver, porque los nervios y la grasa perineural se identifican fácilmente por la diferencia en la intensidad de señal. Nos va a servir para ver los nervios distales a los agujeros vertebrales, nos puede ayudar además para estudiar las neuropatías que no son traumáticas y que son del plejo braquial y sus ramas terminales, y nos ayuda también a identificar presencia de edema, de neuromas, de hematomas, si tiene un pseudomeningocele, si de pronto la lesión del plejo es por masa, señora. Tati, y entonces la mielorresonancia se hace
antes de los 21 días? Sí se puede hacer antes de los 21 días. No, la razón es igualita. Pero La es razón que... es igualita. No, es igualita. Uno la puede hacer, sí, pero tiene que tener un neuroradiólogo que sepa que no se está haciendo en el momento que es, porque no puede hablar de que ya hay un pseudomeningocele cuando hay un hematoma que no se ha terminado de reabsorber. Entonces, todos los exámenes confirmatorios de la presencia o no de una, digamos, desde el punto de vista medular, es decir, desde el punto de vista de lesión preganglionar. Ahora, ¿usted le puede hacer una resonancia de plejo? Sí, también, pero igual pasa, su merced mostró el cristiano con todo ese hematoma gigante, pasa lo mismo, le sale una cantidad de imágenes en las masas musculares. Muchas de esas imágenes opacan un poco las imágenes del nervio. Entonces es ideal esperar por lo menos 3 semanas para tomar esos exámenes. Sí, señora. ¿Puedo hacer un comentario adicional? De la resonancia decían... Dije que no. Ah, perdón, entonces no. No, dele. Es que decían que, digamos que sí es mejor esperar esas 3 a 4 semanas, pero que la resonancia, al ver además los tejidos blandos, nos va a mostrar como signos indirectos de que dan una lesión de plejo. Sí, pero Tati. Pero es mejor esperar los 20 días. Es que hay que diferenciar dos cosas. Uno es la mieloresonancia y otro es la resonancia del plejo. Son secuencias en el resonador completamente diferentes. De hecho, la mieloresonancia se utiliza, es muy parecida, las imágenes como tú las mostraste antes son muy parecidas a lo que uno ve en el mielotac, ¿sí? Esto que estás mostrando es una resonancia de plejo, mira que ahí ves las raíces y todas las cositas, sí, que es una imagen completamente distinta porque se hacen los cortes en unos planos especiales. De hecho, los cortes son los mismos, pero el procesamiento de las imágenes que usan en el aparato de resonancia es completamente distinto y se necesita que el radiólogo que va a leer la resonancia esté encima del técnico para que lo tome de forma que se vea bien. ¿Sí? Ok, listo. Eso es completamente distinto. Uno en la mieloresonancia, que es para ver lesiones preganglionares, generalmente la puede complementar, si no se ve bien, con una resonancia de columna cervical para ver la imagencita de la H de la médula, pues para ver dónde está la lesión, si es que hay un pseudomeningocele. Lo que estás mostrando es la resonancia del plejo braquial, que es otra historia completamente distinta. Y esta sí le ayuda a uno, aunque clínicamente uno tiene claridad de la lesión, esto le ayuda a uno a terminar de identificar. Ok, listo, doctora, gracias. Esta imagen que les trayera para mostrarles que los nervios cuando no presentan lesión se ven como unas estructuras lineales y podintensas que se ven rodeadas de grasa, como se ven en la imagen de la derecha del tronco superior, del medial y del inferior. Y en esta otra imagen ya vemos cómo cambia la intensidad de la señal. Se ve el pseudomeningocele que presenta el paciente en C8, la imagen de la derecha es como un acercamiento a la imagen de la izquierda, donde sí vemos que se ve la intensidad de la señal de la raíz y del nervio distinta al resto de los nervios, y además pues el pseudomeningocele que es muy sugestivo de. En general y con los estudios que leí sobre resonancia, la confiabilidad para lesiones de raíz es incierta. Los estudios que se hicieron para hacer protocolos muestran que no es posible dar una recomendación del uso de resonancia o de no inferioridad de la resonancia para las lesiones de raíz. Tenemos unas herramientas que pueden mejorar el rendimiento de la resonancia, como el uso de resonadores de 3 Tesla, la inyección de gadolinio y una secuencia que es la secuencia Fiesta, que es una secuencia con supresión grasa, que nos va a ayudar a ver mejor los nervios y se usa mucho para resonancias cerebrales y para las resonancias que tengamos que ver nervios como en las de plejo. Pero no hay una recomendación como para cambiarnos a usar resonancia para los casos que sospechemos una lesión de raíz nerviosa. Es una herramienta que tenemos y que podemos usar y que en general se usa más para lesiones postganglionares. Tati, este protocolo, señora. Tati,
Y entonces yo, ¿por qué usé esa resonancia hace poquito? En el último plejo que operamos, usé la secuencia fiesta, hice la resonancia no del plejo, sino de las raíces, hice ¿cómo se llama? La resonancia de la columna cervical. ¿Será que me volví mensa o cómo será la vaina? No, señora, lo que pasa es que uno puede complementar con todos los exámenes, digamos, con el mielotag y la resonancia, porque aunque en la resonancia se pueden llegar a ver las lesiones de la raíz, si uno le pone lo del 3 Tesla, le pone la secuencia fiesta, le 3 pone Tesla inyección. también 3 Tesla, también 3 Tesla. Por eso, cuando tenemos, digamos, que esos pro en la resonancia, el rendimiento mejora y se pueden alcanzar a ver las lesiones preganglionares con bastante éxito, pero sigue siendo el gold estándar para las lesiones de raíces el mielotag. Totalmente de acuerdo. La resonancia no sirva. Más bonita aún la mielografía. Lo que pasa es que la resonancia, digamos que sí se recomienda para las lesiones postganglionares, que con eso es que sí vamos a mirar si el paciente tiene lesiones por fuera del foramen o distal al foramen. Entonces, si uno sospecha que un paciente tiene una lesión mixta, pues debería entonces hacer una resonancia y además un mielotag, o si cuenta con todos los gadgets de la resonancia, pues hacer una resonancia para poder ver la lesión del paciente. Acuérdate de los riesgos que tiene el mielotag, el medio de contraste, que es invasivo, todas esas cosas. Entonces, la tendencia, igualito que cuando uno hacía anteriormente angiografías para evaluar los vasos, por ejemplo, si iba a hacer una reconstrucción o alguna cosa, anteriormente uno hacía angiografías, es decir, inyectar la arteria femoral o la arteria axilar o la arteria humeral con medio de contraste para dibujar todo digamos, el entramado vascular de la extremidad. Hoy en día se hacen angioresonancias, que no hay que invadir al paciente, simplemente se va dibujando con las secuencias del resonador las estructuras que uno quiere ver. Pero para todas esas imágenes, o sea, la resonancia le aguanta a uno mucho si tiene una buena resolución. Obviamente el 3 Tesla se ve divino, se pueden hacer tractografías, que eso es otra técnica espectacular que tienen los resonadores, pero obviamente necesita uno que el radiólogo esté, o por lo menos una persona que sepa hacerlo, que sepa perfectamente cómo se hace la cosa, las haga, y no es un protocolo estándar como decir, tómele una resonancia de cerebro, que perfectamente la hacen en todas partes, en cualquier lado, con cualquier resonador. Para una resonancia de plejo braquial uno necesita un radiólogo que sepa lo que estamos buscando, es decir, un neuroradiólogo medianamente decente. Ok, listo. Bueno, y lo otro de las imágenes es que aunque no las necesitamos para tener una indicación quirúrgica en el paciente, pues son claves para el planeamiento quirúrgico, porque con eso es que vamos a localizar más o menos dónde están las lesiones, si tiene pre o post ganglionares, de qué raíces puntuales, nos va a ayudar al planeamiento en general. Y este esquema que les traigo es de este artículo que buscaban hacer una revisión sistemática para hacer un protocolo para el uso de resonancia en lesiones de plejo, y nos mostraba es que en la resonancia de plejo normal o común y corriente, sin gadgets, no es fácil para ellos diferenciar una avulsión de la raíz como la que se ve con la flecha roja en C5, de una ruptura completa a la raíz de C6 que se ve con la flecha verde, o de una ruptura incompleta, una ruptura parcial del tronco medio, o una lesión por estiramiento que se ve en la flecha negra, de una imagen normal de una raíz de T1 como la púrpura. A veces esa diferenciación no es clara en la resonancia de plejo, y eso lo mostraban también esquemáticamente en esta imagen. Entonces, como conclusiones de la primera parte de plejo braquial, tenemos que tener un alto índice de sospecha de lesiones de plejo en pacientes con traumas de alta energía, sobre todo en aquellos que fueron con abducción del miembro superior por encima de la cabeza, y cuando el paciente tuvo violentamente que alejar la cabeza del hombro, y que el examen físico es la base del diagnóstico porque nos va a ayudar a marcar la evolución del paciente, y tenemos que tener mucho cuidado en no olvidar la posibilidad de lesiones asociadas. Y ya, acabé. Muy bien. Todo lo de electrodiagnóstico y tratamiento va en la charla número 2.
El plejo a mí particularmente me parece un tema apasionante porque reúne todo lo que un cirujano o un microcirujano tiene que hacer. Microcirugía, exploración, finura, me parece muy, muy bonito. Ojalá a ustedes les parezca igual de bonito solamente por la anatomía. Entonces no hay excusa que cuando le preguntemos la acción de cualquier músculo del miembro superior no puedan responder. ¿De acuerdo? Sí, señor. Muy buena presentación, Tati. Muy chévere. Espero el tratamiento con ansia. Tati, muchas gracias. Quedó muy bonita. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, le preguntan a Jorgito. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.